RTP. Ya es hora de darle la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa, que nos acompaña de forma presencial para hablar del proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, que algunos dicen la ley de fundaciones y otros que es la ley de utilidades, ya que la comentábamos más temprano. Él es el economista Fernando Peralta, consultor legal, tributario y corporativo. Bienvenido a la mañana en RTP de Economista. Muchísimas gracias, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Empecemos por lo que se introduce en cuestión a controles obligatorios, regulación por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y obligación de tener auditoría externa para las fundaciones y las organizaciones civiles en el país. ¿Le parece que es una medida adecuada? Sí, a ver, como antecedente, muy probablemente ya muchos han escuchado, este proyecto de ley que ya está en la Asamblea hace 2 días y está como urgente económica, tiene 2 aristas muy importantes. Una que es el control, un mayor control a las famosas ONG a nivel financiero, y 2, el tema que va como reforma a la ley de régimen tributario interno, un tema respecto a la distribución a las utilidades de las empresas. Respecto al primer punto, como tú mencionas, César, lo que busca el gobierno central es tener un mayor control en el flujo de capitales de estos organismos. ¿Qué ha pasado a nivel internacional? Han habido casos muy interesantes donde los flujos de estas famosas ONGs, algunas han sido malversadas. Por ejemplo, te voy a poner un caso en Haití, cuando hubo el tema del terremoto, hubieron ingentes recursos que fueron a Haití, pero en algunas ONG fueron mal utilizadas para estipendios no destinados al enfoque de Haití, como de estipendios en gastos excesivos, lujosos. También ha habido casos de ONG en temas de terrorismo, como el caso de Hezbollah, que en algún momento se escuchó. Entonces, de alguna forma, lo que busca, y de alguna forma se va alineando este tipo de normativa a la normativa internacional, de no solo controlar a las empresas con fines de lucro, que ya están controladas por la super de compañía y por la UAFE y ciertos sujetos obligados, sino que también incluir a las ONG que ya tenían controles por la economía popular y solidaria, sino que ahora refuerzan esos controles pidiendo debidas diligencias y una mayor transparencia financiera de estos organismos a los entes de control. Eso sería por un lado. Y por el otro lado tenemos, que creo que es lo que está haciendo un poco más de ruido, porque es las empresas, es el mayor ingente de la economía privada, es el tema de la distribución de utilidades, que hay 2 enfoques. Uno, sabíamos que cuando repartimos dividendos, una vez que obtenemos utilidades anuales, la Junta de Accionistas se cierra y comienza a repartir dividendos. Si es así la decisión, hay una retención por dividendos que actualmente va del orden del 10 al 14%. Ahora están estableciendo una normativa que va del 10, 12 y 14%. Realmente el cambio no está tanto en la tasa. Repitamos eso último. Sí, las tasas. ¿Cómo va actualmente? Actualmente hay 2 tasas, del 10 o 14%, ¿sí? Sobre el dividendo distribuido. Yo lo que veo en la ley tributaria es que el impuesto grabado es sobre el 40% de las utilidades y se aplica la tabla. Por ende, yo no es que solamente son 2. Va subiendo con la tabla de impuestos de renta. Sí, pero si tú calculas .40 por .25 es el 10% bruto. Entonces te puedo decir que va... Pero no a todo el mundo se le cobra el .25. Claro. En las sociedades que son no residentes, por ejemplo, se calcula el .25, pero para aquellos que son ecuatorianos y reciben, va a ser la tabla que el máximo será .148%, 14.80%. Correcto. Pero es algo que va escalando. Sí. Entonces, para alguna gente sí va a ser un incremento. Pero la nueva reforma lo que dice es que cambia en la forma del cálculo, ya no hay 40 y la tabla, sino es directamente 12% con 10, excepciones. 12, 14. 10, 12, 14. A 12 es digamos el ordinario. Pero de nuevo, va a haber gente que va a empezar a pagar más. ¿Cómo van a haber quienes paguen menos? Correcto, a eso me refiero. Sí hay un cambio, pero no es tan significativo como puede ser el otro. El segundo punto, que es de las utilidades no repartidas. Correcto. Que yo decía en la mañana, el problema es que hay un montón de empresas que terminan años con utilidades contables, pero que no se ven reflejadas en su liquidez. Pero esa es otra cosa, porque hay muchas empresas que ocultan su utilidad. Entonces, ¿cómo hacen también para
yo conozco varias empresas que han dicho, no, es que este año no hemos tenido utilidades. Entonces, ¿cómo tú camuflas también? ¿Y cómo van ellos a reconocer esas empresas que no están haciendo su trabajo? A ver, ahí hay dos aristas. La primera, la que habla César. Efectivamente, cuando yo termino el cierre fiscal, tengo utilidad y la Junta de Accionistas decide o repartimos dividendos o lo acumulamos. Esa es la famosa utilidades no distribuidas o acumuladas. Lógicamente que esta reforma lo que busca es atacar esas utilidades no distribuidas con un porcentaje. Sí, por ahí. Y que, a ver, que yo he vivido en carne propia ese abuso, claro, ¿no? De que quien tiene control de la mayoría le revienta la madre a los minoritarios, no repartiendo, y luego esa plata que se acumula, ya ven cómo la hacen fluir a través de empresas relacionadas hacia ellos mismos. Va bacán, pero yo creo que hay otras formas de evitar eso que no signifiquen afectar a un montón de otras empresas que, insisto, no reparten porque no tienen que repartir, porque aunque han facturado no les han pagado esas facturas y tienen una utilidad contable que no es real. Sí, a ver. O no se ha efectivizado. Ya, es que es el punto. Es ya un tema contable, porque cuando yo tengo una utilidad, no necesariamente el 100% es utilidad líquida, tengo en cash, sino que es un reflejo contable de la ganancia que tuve por las operaciones. Claro. Que no significa que eso lo tengo en la caja bancos. Probablemente eso está en cuentas por cobrar a los clientes que todavía no he terminado de cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, esa es la discusión que debe existir en la Asamblea de cómo determinar un porcentaje sobre las utilidades acumuladas que quizás en alguna de las empresas no signifique que haya liquidez para pagarlo y en un momento dado, por cumplir esa obligación, me toque quizás pedir algún préstamo de corto plazo para cumplirla con esa obligación, ¿sí? O hacer una venta de algún activo para cumplir con esa obligación, dependiendo del monto que salga de ese porcentaje, ¿no? Ahora, también es importante, y no con el ánimo de estar de acuerdo, sino poner un poco más en el debate técnico. Esto de las utilidades no distribuidas es una normativa que no es nueva, que ya aplica en Chile, aplica en Uruguay, aplica en Colombia, inclusive en Estados Unidos. La famosa acumulación de utilidades retenidas, donde hay un umbral, más arriba del 20% se cobra un porcentaje, que al final es como un anticipo del dividendo posterior que vayas a hacer sobre utilidad acumulada. Entonces, de alguna forma es una normativa internacional que tiene sus limitaciones para que no sea tampoco una norma que no sea factiblemente aplicable, para lo cual la Asamblea, el reglamento y las resoluciones tendrán que venir. Una, por ejemplo, que estábamos conversando en mi estudio, es que como tú bien decías, la liquidez de las utilidades. Otro punto es, ¿a qué fue destinada la utilidad? Tú bien dijiste que puede ser una figura, podríamos decirlo, elusiva, pero en algunos casos también una necesidad de la empresa para poderse capitalizar posteriormente. Es que ese es el punto también, porque para las utilidades tener activos productivos. Y reinvertir Correcto. en tu negocio. Correcto. Entonces van a haber circunstancias especiales que habrá que ver cómo al final la Asamblea lo discute en el primer y segundo debate que tiene que existir. Tiene que haber formas, hay de hecho formas para que desde antes reinvertir y que no resulte una utilidad. Claro. Y no esperar a que sea utilidad para luego reservarlo y convertirlo en inversión después. O sea, no creo que ese sea el problema. Sí, hay formas, pero la situación actual es que hay empresas que tienen utilidad acumulada ya registrada. Sí, correcto. Total. Entonces ya hay una situación que comenzamos con una situación puntual. Esa muy probablemente va a haber discusiones, si hay alguna estrategia para poder transformar esa utilidad acumulada en otro tipo de patrimonio. ¿Sí? Muy probablemente saldrán en las resoluciones del SRI o en el reglamento esas limitaciones para que no exista estas figuras que ya se están discutiendo a nivel técnico, se están discutiendo. Pero lo importante aquí es que lo que está haciendo el gobierno, y no estoy diciendo si está bien o está mal, acordémonos que ya tuvimos un tema de despidos, 5.000 personas que van a ser más. Ahora tiene que incrementar la base de ingresos, tenemos un déficit fiscal. Entonces, de alguna forma, el gobierno está forzando en buscar esos recursos para tratar de cerrar un poco mejor la brecha del 2025. Sí, el gasto. Entonces, por ahí va. Inclusive puede venir otras reformas adicionales
Acordémonos que la vocera de la presidencia señaló o el presidente señaló que iban a haber 5 o 6 proyectos más urgentes, con este sería el tercer, cuarto. Entonces, probablemente vendrán otras reformas o para aumentar la base de contribuyentes o para disminuir el gasto público. Y en ese lineamiento va este tema de los dividendos y las utilidades acumuladas. Uh-huh. Ahora, volviendo a los otros aspectos de la ley, ¿no? ¿Usted considera que es un proyecto, digamos, listo para ser debatido o ha sido hecho al apuro como algunas veces hemos visto ya? Yo creo que en estos temas lo han tomado mucho de la experiencia internacional, el tema de controlar a las ONG, uno, y también esto de las utilidades que bien menciono. Yo creo que, si podemos decirlo, la ONG puede decir algo internacional, el tema de dividendos va más por un enfoque fiscal. ¿Sí? El gobierno central necesita fondos. Y en esa búsqueda de fondos, muy seguramente, y esta es una opinión muy personal, muy seguramente el Ministerio de Finanzas evaluó varias opciones y buscó la opción que no afecte mucho a la clase mayoritaria y que tenga y que pueda recaudar ingentes valores estimados. Y yo creo que por ahí fue la decisión, ¿sí? Lógicamente que a mí personalmente no me gustan los impuestos, creo que a nadie le gustan los impuestos, porque es sacar de tu recurso, de lo que has generado de forma lícita, un valor, o ya son suficientes los impuestos, pero también hay que ponerla contrarrestarlo con la necesidad del Estado de tener un déficit, de tener un presupuesto más equilibrado, que al final siempre un presupuesto más equilibrado es beneficioso para la economía en general. ¿Sí? Porque reduce la presión a nivel de tasa de interés, reduce la presión en riesgo país, mejor posición. Pero bueno, esta es una discusión que yo tengo mi posición, podríamos tener posiciones en contraria, pero esa es la discusión técnica que debe existir. De acuerdo, muy bien. Siendo las 9:23, economista, ¿algo más que quiera comentar? Sí. No, muchísimas gracias por la invitación. Estamos nosotros, en nuestra firma, que yo soy socio de una firma local llamada Balta, estamos presentes en del debate y vamos a estar 100% en la revisión académica y técnica que vaya a existir sobre este proyecto, y en caso de que haya algo más importante, muy seguramente se los comunicaré a ustedes. Muchas gracias por su presencia también. Así es, muchas gracias a usted. RTP